Shabbat Shalom, Ahim Hayot. Espero que estén pasando un extraordinario Shabbat en compañía de sus familiares. Cualquiera que sea tu rol, si eres papá, si eres hijo, si eres un hermano, cualquiera que sea tu rol en tu familia, que lo estés tomando así como tal y sintiéndote bendecido por lo que eres, si eres papá o si eres hijo. Que el Abacadosh te bendiga mucho. Recordemos que el Shabbat es un mandamiento y que eres tú quien decide tomarlo, quien decide obedecerlo por amor a Elohim. Y si concientizamos eso un poquito, realmente la bendición que tenemos en nuestra vida es tremenda. Poderoso es Elohim Yahweh Tsebaot, bendito es su nombre. Y espero, si ya tuviste oportunidad de danzar con alguna Halel, aleluya. Si no, obviamente tienes el resto de lo que tarda el Shabbat para que puedas hacerlo. Pues vamos nosotros a estudiar el día de hoy el capítulo 6 de Bereshit, el capítulo 6 de Génesis. Que bien pudiéramos titularle a este estudio, a este análisis que vamos a hacer juntos, como caminar con Elohim, o qué pudiera implicar caminar con Elohim. Si bien ustedes lo saben bien, cada verso de la bendita Torah pudiera hacerse un tema propio de eso, al final del día pudiese ser que este capítulo pudiéramos enfocarlo un poquito hacia allá. Pero bueno, el Padre Todopoderoso nos oriente en este momento. De hecho, lo vamos a pedir. Abacadosh, Elohim, Padre Todopoderoso, Yahweh es tu nombre. Tú estás, Padre Eterno, en tu trono. Y a tu diestra está mi Adón, nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Gracias, Padre Todopoderoso, por esta bendición, porque nos has dado a Mashiach Yahshua. Gracias, Padre Todopoderoso, por las enormes bendiciones que recibimos en la semana, día con día, desde el aire, desde la comida, desde el sustento, desde el vestido, desde el abrazo que le podemos dar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos. Gracias, Padre Todopoderoso, bendito es tu nombre, Abacadosh. Te pedimos, Elohim Padre Todopoderoso, que nos des lucidez y nos des entendimiento, porque no queremos aprender por soberbia, Padre Todopoderoso, sino porque queremos conocerte. Sabemos que conocerte, sabemos que estar a la luz de tu bendita Torah es, Padre Eterno, buscar nuestra salvación. Es buscar día con día llegar a ti, para que cuando tú vengas, Padre Todopoderoso, alcancemos tu compasión, Elohim Padre, y podamos estar contigo. Danos pues entendimiento, Abacadosh, para poderte leer y poderte comprender como tú quieres que lo hagamos. Bendito eres Elohim Yahweh Tsebaot. Amén ve amén. Aleluya. Pues muy bien. Comencemos pues. Capítulo 6, verso 1 de Bereshit. Por cierto, Ahim, voy a ocupar para la lectura, me voy a ocupar de una versión que a mí me gusta. Es el Sefer Davar. Me gusta mucho la traducción que tiene, porque hay ciertas palabras que nos sirven para poder entender un poquito la fonética para podernos ayudar un poquito más en nuestra comprensión del hebreo. Seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de platicar un poquito más a fondo de eso, pero bueno, lo comento porque es la que voy a estar tomando ahorita como lectura base. Y ya iremos haciendo algunos comentarios en lo sucesivo. Dice así: y sucedió cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, e hijas le nacieron a ellos, miraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, que eran agradables ellas. Y entonces ellos tomaron mujeres, de todas las que ellos quisieran. Cuando dice de todas, muchos estudiosos de la Torá, muchos estudiosos de Biblia, convergen en que, porque no dice como tal nada más y tomaron las que quisieron, sino esta parte de todas las que ellos quisieron, hace mucha referencia, incluso como existe, digamos, también está documentado en los libros que son tradición de nuestro pueblo, que no importaba el estatus de la mujer. Simplemente los hijos de Elohim, como lo refiere aquí la Torah, simplemente las veían. Aunque tuvieran o no, su esposo, la tomaban. Entonces podemos empezar a ver desde aquí la gran perversión
que había ya de entrada en la toma de decisiones, en el precisamente arrebatar pues básicamente lo que no les pertenecía, ¿no? Y dijo Yahweh, no se esconderá. En esta versión dice así, no se esconderá. En otras versiones también dice no contenderá. O incluso también dice no permanecerá. No se esconderá mi espíritu en el hombre para siempre, porque también él es carne, y serán sus días 120 años. Aquí hay algunos datos importantes, Ajim, que pudiéramos tomar. Cuando dice, porque él es carne, no es que, y ustedes lo saben bien, o sea, ya habían ocurrido generaciones, y no es que no supiésemos hasta este punto que el hombre estuviese hecho de carne, sino aquí se refiere al actuar, es decir, a que el hombre es carnal, a que el hombre estaba siendo carnal y no espiritual, es decir, se estaba dejando llevar por la carnalidad. Y ustedes ya conocen el contexto, es decir, abandonar los preceptos para ir en pos de la carne. Y obviamente pone estos 120 años como tal. Hay un ejercicio, Ajim, que ustedes pudieran hacer. Yo lo hice hace ya bastante tiempo y me llamó mucho la atención. En la Torá nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de que Moshe muere exactamente a los 120 años. Sin embargo, su hermano Aarón es como si fuese una excepción. Recordemos que Aarón, él estaba directamente en el Mishkan. Aarón podía entrar directamente hacia el arca como tal. Y al ser el sumo Cohen, la conexión, Aarón era de alguna manera algo muy especial. Aarón tenía una cuestión muy particular que incluso, como les comentaba, de este tema particular que comento, pudiésemos hacer todo un tema para poderlo explorar más a profundidad. Pero si ustedes, por ejemplo, pudieran googlear o en cualquier buscador que ustedes tuvieran en casa, en internet, los hombres más longevos, o sea, los hombres y o mujeres, por supuesto, más longevos, se van a dar cuenta que en los récords están 110 años, 113 años, y vienen ahí los nombres, pero prácticamente no hay quien pase de 120 años. Y obviamente, repito, esto pudiera ser motivo de algún tema en particular que estaría fenomenal estudiarlo, pero vamos, hago el comentario pertinente de este tema o de este punto en particular para que también podamos dar cuenta o podernos dar cuenta cómo el Padre Eterno, conforme van tomando acciones los hombres, él va ejecutando sus designios en función de lo que es. Aquí, por supuesto, Ajim, hay mucho que nosotros podemos reflexionar acerca de esto, de cómo antes vivíamos más años, cómo ahora fuimos perdiendo esa cuestión, y obviamente el Padre Eterno es perfecto, Él sabe por qué lo hace. Verso número 4. Los gigantes, los caídos, los nefilim, estaban en la tierra en esos días, y también después de eso, cuando vinieron los hijos de Elohim, cuando vieron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Aquellos fueron los valientes que eran de antaño, hombres de renombre. Aquí pudiésemos comentar algunas cosas que son obviamente de suma importancia para nuestra comprensión, para nuestro entendimiento. Si nosotros, si nosotros podemos ver un poquito acerca de lo que ya hemos aprendido acerca de, por ejemplo, la historia de David y Goliat, de cómo era un gigante, podemos aprender también, y porque hay varias historias, ustedes lo saben perfectamente bien, de cuando se entra Yehoshua a conocer la tierra desde los espías, etcétera, etcétera, y vemos como decían, es que hay gigantes, los hijos de Anak, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así nos veían ellos. La ciencia al respecto, y lo que ustedes pueden investigar aparte, en registros históricos, se pueden dar cuenta acerca de los términos, que incluso, por ejemplo, en América, se habla de los patagones, se habla de los Kinametsin, es decir, hay testimonio de este tipo de existencia
Es decir, porque algunas personas de repente llegan a pensar en esto como si fuesen fábulas, como si fuese alguna parte de la historia mítica. Y definitivamente, repito, por lo que ustedes mismos podrían encontrar, nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que, bendito el Padre Todopoderoso, su palabra es verdad. Y que nosotros mismos podemos, de manera paralela, investigar y darnos cuenta de que todo lo que nosotros aprendemos y estudiamos consta, es decir, consta en la historia. Hay, en este otro tema, cuando dice que hombres de renombre, la importancia, eh, la importancia que tiene, sobre todo el nombre de una persona, es tal que nosotros podríamos ver, si pudieran acompañarme, por favor, si vamos a Génesis 2, Génesis 2:19, si me acompañan, por favor, ya en casita, Génesis 2:19. Dice así. Yahweh Elohim, ya lo estoy leyendo esta parte en la versión Reina Valera. Yahweh Elohim formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los Shamaim, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, que el nombre no es tanto que se ponga al azar. La importancia del nombre. Adán nombró a los animales, obviamente, de acuerdo a las características, etcétera, etcétera, y hay toda una lógica. Cuanto más nosotros podemos, cuando, por ejemplo, yo soy papá, bendito el Padre Todopoderoso, tengo esa bendición, y poder pensar en que nuestros hijos puedan llevar en su nombre una exaltación, puedan llevar en su nombre incluso para ellos bendición. Obviamente en el nombre del Padre Todopoderoso nosotros como papás queremos que así sea, pero también tiene que ver mucho con la decisión que nosotros tomemos al respecto. Es decir, que nos importe primeramente exaltar al Padre Todopoderoso, darle lugar a nuestro Adón. Y eso, por supuesto, es también parte de la educación que nuestros hijos reciben ya desde ahí. Vemos que los nombres se elegían, por supuesto, de acuerdo con un discernimiento, con una causalidad, y incluso muchas veces con un rol que eventualmente vemos en la Torah, un rol que se desempeñaba. Pero incluso a tal grado que en cierto punto de la vida de los hombres, nuestro mismo Elohim Padre Todopoderoso decide renombrarlos, ¿no? El caso de Oshea por Yehoshua, el caso de Abraham por Abraham, el caso de Sarai por Sara, el caso de Jacob por Israel, el caso de Simón por Kefas, por mencionar algunos. Entonces, podemos entender que el nombre Ahim que nosotros tenemos, el nombre que nosotros podemos elegir para nuestros hijos, pues cuenta muchísimo. Y que desde ahí nosotros podemos estarnos educando en función de la exaltación al Padre Todopoderoso y de lo que pudiésemos esperar cuando nosotros pedimos al Padre Todo por bendición. Bueno, comienza desde ahí. Seguimos entonces con nuestra lectura. Verso 5 del capítulo 6, por supuesto, de Bereshit. Y vio Yahweh que grande era la maldad del hombre en la tierra, y toda inclinación o propósito de los pensamientos de sus corazones era solo maldad todos los días. Y aquí pudiésemos hablar acerca de que lo que nosotros estamos viviendo en este momento, Ahim, cuando nosotros prendemos la televisión para ver las noticias, cuando vamos en el coche manejando y a lo mejor estamos escuchando el radio y queremos informarnos, cuando a lo mejor estamos frente a nuestro dispositivo, nuestro celular, en la computadora y nos llegan noticias, nos damos cuenta de las similitudes, de que todo es como en los días de Noah. Y si me acompañan, por favor, a Mateo 24, Ahim, por favor, Mateo 24, allá en casita. En Mateo 24,
verso 34. Mateo 24, verso 34. Perdón, desde el verso 33. Dice así en versión Reina Valera: mas como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y obviamente, esto nos lo está diciendo, son palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él nos está diciendo, básicamente, que así será. ¿Y por qué? Precisamente por la maldad, que de hecho, aquí por eso lo comento, lo que nosotros ya estamos percibiendo en nuestro día a día. O sea, no es algo que no exista, ustedes lo pueden ver. Son características de la maldad del mundo, de las guerras, de las pestes, de los desastres naturales que hay, de la inclinación de todos estos movimientos que ustedes conocen bien, de las autopercepciones de las personas, de todo este desvío, de este degenere que hay en la sociedad y que está permeando en algo muy importante que incluso sociológicamente hablando conocemos que la base de toda sociedad es la familia. Sabemos que el príncipe de este mundo corrompe, mata, destruye, roba. Eso lo conocemos, nos lo es dicho en los evangelios. Entonces, debemos nosotros de entender que la generación que nosotros estamos viviendo ahora tiene esas similitudes. Que el Padre Eterno tenga compasión, por supuesto, de nosotros, pero en nosotros está el vivir felices, el vivir contentos en función de la Torah, porque es nuestra carta de amor, es nuestra herencia, es nuestra instrucción, y ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos para incluso poder imitar un poquito a Noaj en ese sentido de ser apartados. Ya saben, la Kedushá, apartarnos, de poder nosotros tener esta bendición de estar bajo los preceptos de Elohim. Por eso decimos que el título de este estudio podría llamar Caminar con Elohim, y que ahorita seguimos, por supuesto, en la lectura para llegar al punto al que queremos llegar. Dice el verso 6 del capítulo 6: y se lamentó Yahweh. En algunas versiones dice que se arrepintió. Y sin embargo, Ahim, por supuesto, en esta versión, por eso, entre otras cosas, por eso decidí leer esta versión, entre estas y otras situaciones, porque quería hacer un énfasis también en eso. Es más, lo vamos a hacer ahorita mismo. Si me pueden acompañar, por favor, a Números 23, allá en casita. Vamos, por favor, a Números 23. Números 23, verso 19. Dice así: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bendito es Elohim Yahweh Tsebaot. Por eso comento esta parte, Ahim, porque por supuesto que nuestro Adón es perfecto. Las decisiones que él toma son, por ende, son perfectas. Él no se equivoca, por tanto no se arrepiente. Pero sabemos nosotros que las traducciones son realmente algo muy difícil de hacer. Créanme que cuando nosotros nos adentramos un poquito en este tema de las traducciones y demás, encontramos que realmente no es sencillo. Sin embargo, en cuanto a esta palabra en particular, y se lamentó Yahweh, y lo voy a tratar de comentar en este sentido. El Padre Eterno sintió, incluso, lo digo porque es otra de las acepciones, que es sintió pena, se lamentó, pero por su creación, por el hombre. Es como cuando hay una persona que estamos viendo las noticias, o si alguien te ha tocado a alguien ver en vivo, que atrapan a un ladrón y se lo llevan, y
Y nosotros, cuando vemos esa noticia, pues obviamente llega la justicia, se lo lleva, etcétera, etcétera. Pero uno siente pena por esa persona, uno se lamenta por esa persona, porque sabemos que lo van a llevar a la cárcel, porque va a cumplir una condena, etcétera, etcétera. Pero uno siente esa pena por la persona, uno se lamenta por la persona. Eh, y es más que nada ese contexto el que en este momento quería yo subrayar, porque como ya lo aprendimos, él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, Ajim. Y se lamentó Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahweh, yo raeré al hombre que yo he creado de la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, hasta las cosas que se arrastran y hasta las aves de los Shamaim, porque yo me lamento haberlos hecho a ellos. Y una cosa importante dice, pero Noaj encontró gracia en los ojos de Yahweh, o a los ojos de Yahweh. Y gracias precisamente a Elohim Yahweh Todopoderoso, a su compasión, precisamente Noaj haya esta gracia y las cosas, por eso dice, pero Noaj haya gracia, y entonces viene una consecuencia importante, que obviamente a nosotros en estas generaciones nos está bien impactando porque hubo un justo. Y gracias a eso, a que el Padre Eterno tuvo compasión y se fijó en él, tenemos esta oportunidad que hoy tenemos. Y en esta parte quiero aprovechar el término gracia para platicar o para comentar acerca de, si me acompañan por favor a Romanos 6, allá en casita por favor, si vamos a Romanos 6. En Romanos 6, verso 14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros o de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Sin embargo, si leemos el 15, dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muchas denominaciones, sobre todo de corte cristiano, alrededor del mundo, siempre han comentado, es muy famoso, que se quedan solo con el verso 14. A pesar de que no siguen leyendo ni siquiera atrás o adelante para entender todo el contexto, o incluso leer todo el libro de Romanos y poder entender, que más bien es la carta, por supuesto, pero poder entender todo el contexto de lo que se escribe, toman un verso y básicamente tergiversan la situación. A este respecto, solamente platicaremos de algunos versos, por supuesto, que el propio verso que estamos leyendo de Bereshit 6.8, por ende ya es uno. Sin embargo, acabamos de leer Romanos 6.15, pero si me acompañan por favor a Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, verso 2, dice así, así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. La gracia siempre ha existido. Lo sabemos porque hemos estudiado la vida simplemente de nuestro padre Abraham. Y ahí nos damos cuenta. Lo podemos leer en Jeremías, lo podemos leer en Bereshit. Y créanme, hay muchas citas de Salmos y de Proverbios en donde podemos corroborarlo. Por supuesto que no es ahorita el tema de meternos a profundidad. Comento estas citas simplemente para que podamos aprovechar que estamos encontrando la palabra gracia y que podamos saber que precisamente desde Noaj, pasando por Abraham, pasando por, repito, por los Salmos, por Proverbios y hasta por Jeremías, encontramos que la gracia siempre ha estado. El Padre Eterno ha tenido gracia, nos ha otorgado de esa gran bendición. Y por eso decimos, incluso, valga la redundancia, y gracias a eso, es que hemos podemos hoy día en esta generación poder abrir los ojos y tomarnos de sus benditas promesas que tiene precisamente para nosotros. Entonces, la gracia es algo que ha existido desde el inicio, Bereshit, desde el inicio ha estado presente.
Sigamos entonces adelante. Esta es la generación de Noaj. Verso 9 del capítulo 6 de Bereshit. Esta es la generación de Noaj. Noaj, un hombre justo, íntegro, era en su generación. Y con Elohim caminaba Noaj. Aquí algo muy, muy, muy importante que podemos tomar es este dato. Si nosotros nos fijamos, dice un tzadik, un justo. Un hombre justo, cuando estamos hablando del término tzadik en hebreo, un hombre justo es un hombre que engloba muchas características que para poderlo considerar un tzadik puede incluso englobar la parte de que sea íntegro. Es decir, si hablamos de que un hombre es un tzadik, que es un justo, por ende estamos diciendo íntegro. Comento esto, Ajim, porque cuando menciona justo y después dice íntegro, pero ya en la parte de íntegro, ya dice íntegro era en su generación. Y así como vemos también, incluso el verso 9, por ejemplo, en la Reina Valera, comienza como, esta es la descendencia de Noaj. En esta versión leemos, y en otras versiones leemos, esta es la generación de Noaj. Si nosotros vemos generación de Noaj y luego vemos prácticamente después de íntegro dice, íntegro era en su generación, esto ha dado también pie para que muchos estudiosos desde hace mucho tiempo de la Torá se hayan dado cuenta que también tiene una acepción importante, es decir, otro significado, y que es altamente probable que lo que también esté hablando de aquí es que Noaj, que está hablando de que el ADN, que esté subrayando que el ADN de Noaj era de Adán, es decir, que él no venía de esto que estamos platicando acerca de los hijos de Elohim que tomaron mujeres, sino que también había esa integridad en él. Y obviamente ya lo vimos en el capítulo 5, la genealogía, y por supuesto que ahí consta. Y el hecho de que diga Sadik y luego íntegro era en sus generaciones, está haciendo también alusión a esta cuestión que acabamos de comentar. Entonces era importante hacerlo notar, porque créanme, cada detallito nos hace un poquito más conocedores de algo y poderosos Elohim Yahweh Tsebaot. Y entonces dice, el verso 9 termina con, y con Elohim caminaba Noah. Básicamente, el caminar con Elohim, cuando dice, y con Elohim caminaba Noah, por supuesto que lo entendemos en el correcto sentido de que Noah, al ser un tzadik, al ser justo, él guardaba los preceptos, él era obediente. Y al final del día, cuando nosotros decimos que él caminaba con Elohim y que él era obediente, eso nos implica algo. Es decir, ¿qué implica caminar con Elohim? Hoy en día decimos, ok, Noah caminaba con Elohim. Y sí, hablamos en lo general, era un hombre justo, estaba en sus preceptos. Pero si nosotros queremos verlo hoy, por supuesto que en lo general decimos pues, lo mismo, ¿no? Pero si nosotros queremos profundizar un poquito más, y vamos por supuesto a entenderlo de la siguiente manera. Que créanme, este es un tema, esta parte del caminar con Elohim toca algunos temas que son, digamos, se intersectan o son parte de muchos de los estudios. Es decir, son clave. Este es un tema clave que realmente es recurrente. Este es un tema que no importa a lo mejor qué parashá estemos viendo, se relaciona mucho con esto. Son versos que se acomodan muy bien para poderlo entender. En este caso, obviamente también, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Si me acompañan a Juan 14, Ajim, si me acompañan a Juan 14. Juan 14, verso 5. Dice así. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Yahshua le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Abba, al Padre, sino por mí. Entonces, aquí entendemos que el camino es Yahshua HaMashiach. Caminar con Elohim es entender, porque nosotros, por supuesto, sabemos que, es decir, esta generación, la verdad, tenemos una enorme bendición. Lo dijo nuestro Adón Yahshua cuando estuvo. Muchos de los patriarcas querían ver este día. Es decir, cuando él estaba. Nosotros, por fe, por supuesto, lo vemos en nuestro día a día. Bendito es el Abacadosh, porque tenemos fe en él. Entonces, nosotros sabemos que él es el camino. Nosotros tenemos fe en él, repito, y entonces sabemos, y lo decimos con nuestra boca, Yahshua es el Adón y él es el camino. Ahora, si me acompañan por favor a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, verso 2. Perdón, Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 3. Dice así. Y en esto sabemos, repito, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Voy a repetir la primera parte. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros lo conocemos. Pero cualquiera que pudiera estar viendo este video, que pueda estar en alguna denominación, puede decir, ¿y cuáles mandamientos? Nosotros sabemos, Ajim, y vamos, para profundizar un poquito en el tema, acompáñenme por favor a Juan 5. Juan 5. Juan 5, verso 39. Dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Abba, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Elohim único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sabemos pues que la Torá es Yahshua HaMashiach. Toda la Torá, no una parte, no una fracción, toda la Torá. Cuanto más todos los mandamientos, en específico los 10 que tenemos, que son, por supuesto, es toda la Torá. Pero el Shabbat, Yahshua HaMashiach guardaba el Shabbat. Si leemos, si escudriñamos, como acabamos de leer, escudriñar, es a lo que Él nos manda, a escudriñarlo, a conocerlo, de primera mano, no a través de la perspectiva de un hombre, que por sabio que pueda ser, por la multitud de libros que pudiera generar, nos llenamos de la perspectiva de hombres. De hecho, así nació el Talmud, y así nacieron muchas de las cuestiones por las que el mundo se ha dejado llevar.
personas que tienen mucho conocimiento, que adquieren demasiada sabiduría y que eventualmente son idolatrados, reconocidos como el sabio de este tiempo. ¿Qué dijo el sabio de este tiempo? Y terminan construyendo disciplinas que si bien están fundamentadas en algunas verdades, terminan corrompiendo o tergiversando la verdad, la verdad sobre de la cual están hablando. Hay mandamientos sobre otros mandamientos que ya no están en Torah y que rigen la vida de las personas. Escudriñar la palabra por nosotros mismos evita eso. Evita que nosotros vayamos en pos de la adicción, evita que nosotros vayamos en pos de la buena didáctica que pueda tener una persona. Si bien habla bien, si bien es muy docto, si bien, etcétera, no deja de ser un hombre. Al final del día, tú como padre de familia, debes de poder discernir perfectamente bien lo que le vas a transmitir a tu hijo. Y si está en la Torá, entonces es correcto. Si está en la Torá, eso es para vida eterna. Lo demás es algo completamente adicional que en la gran mayoría de los casos te va a llevar a otra cuestión. Por eso acabamos de leer el escudriñar en Juan 5:39, como lo acabamos de ver. Y si ahora me acompañan a Juan 14. Juan 14:15. Este es muy conciso y muy directo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y volvemos a repetir, ¿cuáles mandamientos? Cuando le preguntan acerca de cuál es el grande mandamiento, básicamente les contesta con Shema Israel. Cuando se acerca el joven rico para decirle que qué debe de hacer para guardar la vida eterna, le contesta de una manera muy precisa y directa, los mandamientos sabes. Y básicamente lo remite a los 10 mandamientos. Y le dice el joven, porque por supuesto, él guardaba los mandamientos. Estamos hablando que están en Israel, ¿verdad? En las épocas, por supuesto, del segundo templo, en donde, por supuesto, estaba nuestro Adón. Y le dice, bueno, Señor, he hecho todo eso a mi vida. Ah, le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y es una segunda respuesta. Ah, buscas la perfección, quieres ir más allá. Vas, vendes lo que tienes y dalo a los pobres. Que por supuesto es un tesoro enorme. Cualquier persona que haga eso. Ya es hablar de, como lo dice, buscas perfección. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero la primera pregunta directa que le hace es, Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Los mandamientos, sabes. ¿Cuáles mandamientos? Los de Moshe. Y lo acabamos de leer. Si le creyeses a Moshe, él escribió de mí. Poderoso es Elohim, Yahweh Tsebaot, que nos dio a nuestro Mashiach, Yahshua. Aleluya. Entonces, caminar con Elohim, podemos, por supuesto que podemos agregar algunas características más, pero el amarlo, el escudriñarlo, el obedecer. Amarlo, obedezco porque le amo. Y lo voy a escudriñar el resto de mi vida. Voy a escudriñarlo, porque ahí está la vida. Ahí está Yahshua HaMashiach, Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra manera de llegar al Padre sino a través de Él. Es muy claro. Y si nosotros, repito, estudiamos, leemos y luego llevamos por obra, que el Padre Eterno tenga compasión de nuestras vidas y que así pueda ser, pues es lo que todo mundo anhelamos, es lo que todo mundo buscamos. Seguimos pues, Ajín. En el verso 10 del capítulo 6 dice, y engendró Noaj 3 hijos, a Shem, a Ham y a Jafet. Y estaba corrupta la tierra delante de Elohim, y estaba llena la tierra de Hamás, de violencia. Hamás, violencia. Se escribe con una het, con una mem y con una samej. Fonéticamente,
Ustedes han escuchado en las noticias contra quién está peleando el Estado de Israel, ¿no? Jamás. No es coincidencia y muchas veces el Padre Eterno tiene mucha información para todos aquellos que por supuesto queremos esa información. Y repito, por eso decimos como en los tiempos de Noah, lo que leemos por supuesto de parte de nuestro don, porque toda esta clase de detalles nos debe de hacer a nosotros estar conscientes en todo momento de lo que estamos viviendo, a esta nuestra generación que le está tocando vivir. Dice pues que estaba llena de violencia y otras versiones también dicen que estaba llena de despojo. Es básicamente uno fruto del otro. Cuando hay violencia, si ustedes ven, dicen, es que hubo guerra, y entonces ya ganó la guerra, y se quedó con un botín, se quedó con los despojos de la guerra. Al final del día, y lo voy a mencionar así, imagínense que ustedes están dentro de su casa, e imaginemos que afuera tienen un jardín muy bonito, en donde tienen ciertas cosas que son de valor para ustedes, a lo mejor una bonita lámpara, alguna cosa, y podaron muy bien su jardín, lo tienen muy bonito. Es una obra de las manos de ustedes. Ustedes pasaron su tiempo haciendo su obra. Está muy bonito, ordenadito y demás. Entonces, llegan personas, cometen actos de violencia y ustedes ahora vuelven a ver la imagen y ya está destruida, ya no están esos elementos bonitos, ya no están esas bonitas lámparas, esos bonitos adornos. Ahora todo es despojo, ahora todo es basura, ahora todo es desorden. Entonces, y estaba corrupta la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Como les decía, en otras versiones dice de despojo. Y vio Elohim la tierra, y he aquí estaba corrupta, porque se había corrompido toda carne de su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noah, el final de toda carne ha llegado delante de mí, porque se ha llenado la tierra de violencia a través de ellos. Y he aquí, yo los destruiré a ellos con la tierra. Verso 14. Harás tú mismo una arca, una barquilla, un tevá. La palabra tevá, que se escribe con una tav, con una vet y con una hei. Esta palabra que es hebrea, tevá, significa arca, significa barquilla, arquilla también, pero también significa palabra. Es otra de las acepciones que tiene la palabra tevá en hebreo. Tan es así que esta misma palabra, la palabra tevá, cuando nosotros en adelante aprendamos nos toque estudiar acerca de Moshe, también Moshe fue puesto en la arquilla, en una tevá. Y también ahí hubo esa salvación. Aquí estamos encontrando en el verso 14 la instrucción, está empezando a decir cómo construir la tevá. Que por supuesto va a ser un instrumento físico de salvación. Y le dice, la harás tú mismo. De madera de gofer, que lo que más se entiende es que la mayoría de estudiosos de la Torah desde hace mucho tiempo coinciden en que muy probablemente se refería al ciprés. La madera de gofer muy probablemente se refería al ciprés. Con cuartos harás la tevá, la barquilla, el arca. Y la cubrirás o la calafatearás por dentro y por fuera, con asfalto o brea. Así es como lo harás. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Aquí, de la misma manera, no hay un número exacto hoy día que alguien diga, un codo equivalía exactamente a esto. Sí hay algunas teorías acerca de eso, pero un número exacto no lo tendríamos. Es decir, con exactitud saber a qué equivale el codo, como es, imagínense, es antediluviano, o sea, antes del diluvio, no hay un registro de cuánto medía el codo como tal, esa unidad de medición. Pero bueno, sabemos que en este caso se lo pide como una unidad de medida, el codo. Y dice, una ventana harás en el arca y de un codo la acabarás, hacia arriba tú la terminarás, y la puerta del arca a su lado, y la edificarás con un piso de abajo, segundo y tercero la harás. Me voy a detener aquí también para hacer algún comentario
acerca del arca. Este es un tema muy bonito, muy importante por todo lo que toca. Resulta que las embarcaciones soportan mejor las tensiones cuando están construidas en una proporción de 10:1. De 10:1 su largo con respecto a su altura. Porque también hay otra correlación de largo con respecto al ancho. Y del ancho con respecto a la altura. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un dato que a mí me maravilló cuando lo escuché y que es una cuestión que alimenta nuestra fe de una manera muy bonita. Se los participo, Ajim. Resulta que en los años 70, bueno, desde toda la vida, desde todo el tiempo que existen los barcos y demás, hasta los años de los 70, de 1970, la década de los 70, digamos que la construcción de los barcos llegó a un óptimo en cuanto a estabilidad se refiere. Resulta que encontraron que la proporción de 10:1, es decir, 10 unidades de longitud por una de altura, es la que le da la mayor estabilidad a una embarcación para recibir olas que la puedan golpear de un lado o del otro lado, o si el mar está embravecido y la embarcación de repente, por ejemplo, vamos a pensar que mi mano, la parte de mi mano, es golpeada de frente, pero también puede ser golpeada por la parte de atrás, pero también puede ser golpeada por el centro. Imaginemos que la golpea por el centro. En algún momento la embarcación, en una ola, dejaría esta parte y esta otra parte sin contacto con el agua. Y solo estaría aquí una ola levantando la embarcación. Bueno, pues, cuando existe aquí un empuje, un esfuerzo, esta embarcación, la estructura de la embarcación, cuando se construye en esa proporción, 10 unidades de longitud por una de altura, los esfuerzos de tensión y compresión que tiene la estructura, los movimientos de torsión, mecánicamente hablando, se logran un óptimo. Y fue una maravilla que en los años de 1970 se hayan dado cuenta de eso. Yo este dato, Ajim, lo conocí también hace algunos ayeres cuando estudiaba en una materia en la universidad que se llamaba hidráulica, justamente cuando vemos algunas cuestiones y tiene que ver con el empuje hidrostático de lo que hace precisamente el agua, la presión contraria que tiene el agua sobre una estructura, aprendimos esos conceptos. Y cuando yo me enteré de esta situación, fue para mí digamos, una bendición muy grande, así lo veo al día de hoy, porque el hecho de que nos demos cuenta, porque el Padre Todopoderoso le da las instrucciones de que construye el arca. Obviamente en aquel tiempo no había motores, ¿verdad? No le dio las instrucciones para hacer un motor, que no dudo ni en lo más mínimo que el Padre Eterno pudo haber hecho eso y mucho más. Simplemente le dijo, haz una embarcación. ¿Por qué? Porque voy a hacer una inundación y quiero que flote y sea estable. Obviamente, estoy comentando esa estabilidad porque en el diluvio, cuando estaban los vientos y demás, darnos cuenta que el óptimo es justamente eso. Y eso lo pueden checar ustedes, y estaría fenomenal para sus hijos, etcétera, que lo puedan investigar. Que puedan investigar el óptimo de una embarcación para su estabilidad y se den cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, cuando nos damos cuenta del conocimiento que por supuesto el Padre Eterno todo lo sabe, o sea, Noah ni nadie conocían absolutamente nada acerca de hacer barcos, no conocían nada de náutica, ni de aeronáutica, ni de aerodinámica, como para que ya hubieran llegado después de muchos años y mucha investigación a ese óptimo. Y cuando te das cuenta de eso, Ajot, cuando nos damos cuenta de eso, al menos en mí, hay un crecimiento, una certeza muy importante sobre mi fe, muy, muy tremenda. A ese respecto,
porque estamos hablando de fe, a ese respecto, si me acompañan a Juan 20, perdón, a Jim allá en casa, si vamos a Juan 20. Juan 20, 29. Dice así. Voy a leer desde el 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yahshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Shalom a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Elohim mío. Yahshua le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Eso es fe. Y créanme, Ajim, que es muy bonito que tú en tu corazón, antes de saber este dato, de lo que les acabo de comentar, simplemente por fe, por tu amor en Yahshua, hayas creído, sin haber visto, creas. Porque cuando vienen los datos, cuando viene la ciencia a confirmarte lo que tú ya con tu corazón creías, no hombre, sientes esa certeza viva de que lo que ya creías por fe, pues, lo estás ahora viendo confirmado con ciencia, con números, por así decirlo. Y es algo muy bonito darte cuenta de esos detalles que el Padre Eterno tiene para nosotros. Porque al final del día, la Torah está ahí para quien la quiera leer. Pero aquellos que la miramos con amor, porque sabemos que ahí vamos a encontrar salvación, para nosotros están estos datos. Bendito es el Abacadosh. A este respecto, Ajim, podemos decir que nuestra fe no es una fe sin principios lógicos. O sea, acabamos de ver un ejemplo, pero quisiera mencionar algunos otros. Si vamos, por favor, a Bereshit, vamos por un momento a Génesis 18. Génesis 18, en casita, por favor. Génesis 18. Verso 12. Génesis 18, verso 12. Dice así, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Este dato, Ajim, que al final del día pudiéramos decir es un dato social, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que la Torá fue dada tanto en el monte Sinaí como en las llanuras de Moab. Y repito, ahorita no es tema de meternos en concreto para abundar el tema, pero quiero hacer este comentario. Es un libro que finalmente fue dictado del Padre Todopoderoso a Moshe. Nosotros así lo creemos por fe. Y un dato como el que les acabo de comentar acerca que es algo científico, acerca de lo del arca. Pero este otro dato es también muy curioso. Cuando lo vemos un poquito así con lupa, con detenimiento, nos podemos dar cuenta que ese dato solo lo pudo haber conocido Elohim. Es decir, Moshe, a la hora de estar escribiendo el dato, le está dando un dato que el Padre Todopoderoso sabía de los pensamientos de Sara. Es decir, hablo acerca de lo que Moshe escribía como algo que él como tal no le tocó verlo. Y que el Padre Eterno le está diciendo exactamente ese dato. Ahora, por supuesto que hay muchas cosas que conocemos de la tradición, desde la tradición que conocíamos desde antes, muchos, y ese dato y otros tantos, porque nuestro pueblo, por supuesto, ya conocía muchos datos por medio de lo que se conocía como Torah oral, ¿no? O de las tradiciones. Sin embargo, este me llama muy, muy, muy en particular por ese hecho, Ajim. Es decir, es otro dato adicional que si lo vemos con lupa,
nos habla precisamente de eso, de, de cómo el Padre Todopoderoso en todo momento nos está dando fe de que lo que está escrito aquí viene de Él. Obviamente, repito, nosotros lo vemos con fe y obviamente queremos sin ver, pero por ejemplo, si me acompañan ahora ahí mismo en Génesis 7, verso 11. Dice así: el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los Shamaim fueron abiertas. Cuando dice las fuentes del grande abismo, cuando estamos hablando prácticamente de que salió agua del suelo, de un abismo, hasta cierto punto habría incredulidad de parte de muchas personas. Porque el dato que les voy a comentar, científicamente hablando, está respaldado hasta el 2014, apenas hace 10 años. Resulta que, y esto, Ajín, por favor, háganlo, es un ejercicio muy bueno el poder contrastar de manera paralela, mediante la ciencia, lo que hemos creído por fe y que ahora lo tenemos por una certeza científica numérica. En aquel momento, por supuesto, coincidirán conmigo que era imposible que Noah sacara un laboratorio, sacara un sonar, se pudiera hacer ecografías, ¿verdad?, hacia el suelo y pudiera determinar que había agua abajo y que ya con esa tecnología que él pudiera tener acerca de un laboratorio bastante sofisticado, como que el que apenas en 2014, después de todo este tiempo, podemos tener, como para que él pudiera aventurarse a narrar algo así de su propia inventiva. Pero ahora resulta, bendito el Padre Todopoderoso, y repito, para nosotros que tenemos fe, el hecho de conocer que debajo de la corteza terrestre, debajo de muchos kilómetros debajo de la corteza terrestre, hay al menos 3 veces, la cantidad de agua que hay en la superficie de la Tierra. Todos los mares y los océanos que rodean la Tierra, que ustedes conocerán el dato, cuando vemos la Tierra en superficie, conocemos que el 70% es agua. Ahora imagínense las profundidades. Una cantidad de agua inmensa. Ahora, al menos 3 veces la cantidad del agua que está en la superficie está debajo de la corteza terrestre. Y repito, conocer estos datos, Ajim, después de decir, creo por fe en lo que el Padre Eterno me ha dicho, sé que salió el agua de los abismos, bien, pues ahora lo sabemos por medios científicos. Y eso es algo hermoso, es algo que, repito, al menos a mí me enciende. Y repito, porque yo ya lo creía. Y sé que muchos de ustedes, Ajim, ya lo creíamos, por fe lo creíamos. Pero este otro dato ya es como deleitarte en tu fe. Bendito el Abacadosh. Voy a leerles, Ajim, de esta versión. Voy a irme a Job. Si quieren ir, Ajim, ustedes en su versión, en Job 36. Job 36. Verso 16.
Ajim, aquí tuve, al parecer, una equivocación a la hora de anotar mi cita. Les pido una disculpa por eso. A la brevedad voy en algún video futuro voy a hacer la aclaración de esto que comenté ahorita, pero les voy a decir lo que quería comentar. En Job se menciona que en la profundidad del mar, justamente en donde termina el mar y hay un contacto con tierra, por así decirlo, justo entre la tierra y el mar, en el fondo del océano, a una muy alta presión, por supuesto, esa parte entre la tierra y el agua se forma una capa de hielo. Comento, Ajim, son kilómetros de profundidad que hoy día no hemos llegado a explorar. Con toda la tecnología que hoy se tiene, no se ha llegado a explorar esa parte. Se conocen solamente esos datos, que hay hielo, que básicamente la temperatura de los primeros 2 a 4 metros de la Tierra hacia arriba están entre los 2 y 3 grados, es casi al punto de congelación, pero no se congela. Pero justo entre la Tierra y el agua hay hielo. Y eso lo menciona ese verso de Job, que les reitero, una disculpa, ahorita no lo tengo. Les prometo que en algún video futuro voy a hacer la mención de exactamente a qué me refería. Pero el conocer ese dato, Ajim, esos datos que podemos nosotros decir, no había manera que los tuvieran. No había manera, no había la tecnología para que los pudieran tener, y sin embargo hablan de eso. Entonces, eso es, Ajim, lo que implica nuestra fe, lo que implica de decir que tenemos una fe basada en principios lógicos. Entonces, Ajim continuó, regresamos por supuesto a Génesis 6, verso 17. Y yo, he aquí, traeré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne con espíritu de vida, de debajo de los cielos, todo en la tierra morirá. Y yo estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo viviente de toda carne, 2 de cada uno traerás al arca, para que vivan contigo, varón y hembra serán, de las aves según su especie, y del ganado según su especie, de todo reptil de la tierra, 2 de todos vendrán a ti, para que vivan. Y tú, toma de toda comida para comer, y recógelas para ti, y será para ti y para ellos por comida. E hizo Noaj de acuerdo a todo lo que ordenó a él Elohim. Así lo hizo. Comentar finalmente, Ajim, que, como habíamos comentado, Teba tiene la acepción de arca, de arquilla, ya comentamos el caso de Moshe, pero también comentamos que tiene la acepción de palabra. La palabra, amados Ajim, es nuestra arca, es el arca del día de hoy. La fe, que ya hablamos de la fe, que no es una fe la de nosotros, sin principios lógicos, lo acabamos de demostrar. Es una fe, bendito el Padre Todopoderoso, no a ciegas. Es una fe que está respaldada por Él y que nos gozamos en Él. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. ¿Y quién es Yahshua HaMashiach? La palabra. Él es nuestra arca. Él es la salvación. Yahshua HaMashiach, mi Adón, mi Salvador. Él es el arca. Él es la palabra. La Teva, la palabra, el arca. Bendito es el Padre Todopoderoso. Escudriñarlo. Todos, bendito el Abacadosh, en casa tenemos una Biblia.
está al alcance de nuestra mano. Lo único que tenemos que hacer es escudriñarlo. Y si le amas, le vas a obedecer. Y con mucho discernimiento, Ajim, amigos que nos escuchan, subrayar Torah, estudiar Torah, poner por obra la Torah. Así de simple. Dejar de lado cualquier cosa que los hombres comenten y hagan y digan. Si es Torah, lo hacemos. Si no es Torah, no lo hacemos. Así de simple. De la misma manera, habrá algunos libros de apoyo, como es el caso por mencionar alguno, por ejemplo, del Sefer Yashar, que nos puede dar muchas historias. Mientras no se contrapongan a la Torah, nos ofrecen una perspectiva, nada más. Pero siempre tener mucho cuidado. Primero hacernos expertos en la Torah, adquirir el discernimiento. Primero eso. Primero la Torah, adquirir discernimiento, buscar la bendición, y el Padre Eterno nos va a guiar. Una vez que tengamos ese discernimiento, esa sabiduría, que el Padre Eterno tenga compasión y nos dé sobre la Torah, sabremos qué camino seguir siempre, porque tendremos el discernimiento. Ajim, hemos terminado nuestro estudio. Bendito el Padre Todopoderoso. Abba Kadosh, muchísimas gracias por este estudio, por este tiempo, Padre Todopoderoso. Te pido, Adón, que sea de bendición para mi alma, para el alma de los Ajim que nos escuchan, y que sepamos llevarlo por obra, Padre Todopoderoso, porque queremos ser salvos, porque te amamos, Yahshua HaMashiach, porque te amamos, Elohim Yahweh Tsebaot. Te amamos y queremos estar contigo. Queremos estar contigo, Abba Kadosh. Bendícenos, Abba. Tú sabes lo que necesitamos. Cada uno de nosotros tenemos necesidades como padres, como hijos. Padre Eterno, si es también tu compasión, danos abundantemente de todo lo que necesitamos, Padre Eterno. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Bendito eres Elohim Yahweh Tsebaot. Aleluya. Hasta pronto, Ajim. El Abba Kadosh les bendiga.